Bendiciones, hermanos, hermanas, el Señor te bendiga. Qué bueno que una vez más puedo tener el privilegio, el honor de, a través de este video, conectarme con ustedes, con mis hermanos, mis hermanas, aquellas personas que escucharán este video. Siempre, como digo, la intención de los videos que subo a las redes no es para lastimar a nadie, no es para herir a nadie. Mi intención es poder llegar a la reflexión, que juntos lleguemos a la reflexión sobre el asunto que nos puede pasar a cualquier padre, a cualquier madre, a cualquier tutor, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque quiero hablar acerca de los niños en la congregación, los niños del establecimiento, de alguna iglesia, puede ser de tu iglesia. Qué función cumplen, pero más que nada quiero enfocarme los niños en el hogar, ¿sí? Los niños en el hogar. Y para comenzar esta charla de 20 minutos, creo que me va a tomar aproximadamente, quiero que compartamos Proverbio, el capítulo 21 de Proverbios y el versículo 6, Proverbios 21, 6, nos dice de esta manera: instruye al niño en su camino, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuese viejo, no se apartará de él. Qué palabra más motivante para los padres, de instruirlos, que podamos instruir a nuestros hijos, capacitarlos, formarlos para la obra de Dios. Es lo que anhelamos, es lo que deseamos. Todo padre, toda madre que ha conocido al Señor Jesucristo desea que su hijo esté en la congregación y no que esté perdido. Y la instrucción como padre que somos es muy necesaria. La palabra de Dios nos está diciendo: instruye al niño en el camino del Señor, y aun cuando fuese grande no se apartará de él. Esto nos da la certeza, ¿verdad? Y la confianza de que ese niño algún día, por más que se aparte de las cosas del Señor, algún día volverá. Algún día volverá, y eso nos da descanso a nuestro corazón como padre. Pero hay un tema que es necesario hablarlo para traer una reflexión a las mentes de los padres, ya que los padres a veces se comportan sin tener la clemencia para con los niños, sin tener la capacidad de formar a un niño. Más que nada, tener amor con tus propios hijos, ¿no? Porque no le vas a criar el hijo al vecino, obviamente, con tus propios hijos. Y yo recapacitaba porque hay muchos padres que se toman tan a pecho esta palabra de instruirlos, que lo van formando y tornando a una obligación con el niño. Y le obligan a que ore tanto tiempo. Y le dicen: no, porque vos servís a Dios en la alabanza, o porque vos servís a Dios en la coordinación, o porque vos servís a Dios en tal lugar. Y está bien, uno puede alentar, pero no exigir como padre. Uno puede exhortar. Y sabemos perfectamente que la palabra exhortar no es castigar, sino alentar. Alentar a que ese niño, esa niña pueda seguir con ánimo en las cosas del Señor. Eso es exhortar. No es castigar ni nada de esas cosas. Entonces, en la mente de los padres, de muchos padres, se forma esto como lo llevan a una obligación, ¿sí? Quieren obligar a los niños a que oren, quieren obligar a los niños
a que lean la palabra todo el tiempo, porque vos estás en tal sector, en la iglesia, vos tenés que andar así. Y no le dejan pasar siquiera una. El niño o la niña se equivoca y enseguida el padre, no, porque la palabra de Dios dice que tenés que ser así. Y, y esto y lo otro. Y enseguida el niño dijo, no sé, una pequeña mala palabra. Por decir algo, se le escapó. Sabemos que este niño también tiene sus defectos, como aún los grandes, ¿no? Y de a poquito está aprendiendo. Y enseguida el padre o la madre, no, porque no tenés que decir malas palabras, porque así sos el hijo de Dios vos y así servís a Dios. Y tantas cosas, ¿no? Entonces de esta manera nos comportamos, si los padres son así, ¿verdad? Yo me voy a salir de esta fila, yo personalmente me voy a salir de nombrarme en este caso, porque no soy así con mis hijos. 3 de ellos sirven al Señor y no le estoy exigiendo y corrigiendo todo el tiempo con la palabra de Dios, sino más bien soy una persona que los alienta y cuando me viene con una palabra, digo, wow, qué lindo, qué bueno, hijo. De vez en cuando a uno de mis hijos le digo, hijo, cuando vas a compartir una palabra, repasala varias veces, ¿sí? Para que no tengas confusión. Al pasar a leer así no quedas mal. Lo aliento por ese lado. No le digo de una manera no teniendo paciencia o clemencia con mi hijo, diciéndole, por ejemplo, no, 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 no. Así vos no me pasás a leer nunca más la palabra de Dios, porque la palabra de Dios se lee con excelencia, ¿no? No lo digo ni lo hago así, porque el Señor no me castiga si no leo con excelencia su palabra, como Padre mío que es, ¿verdad? Ni me exhorta en el sentido de que siempre estoy siendo alentado por Dios para poder mejorar la lectura, para poder informarme más sobre un asunto, alguna prédica que voy a dar. He comprendido y he entendido durante estos años en el camino del Señor que de esta manera solamente los padres si actúan, ¿sí? Con los hijos así, lo único que van a terminar logrando es que el hijo o la hija sea parte de las cosas del Señor, que no quiera saber nada con Dios. A un hijo no se le obliga. ¿Por qué razón? Porque Dios no te obliga a ti tampoco. A un hijo no se le exige. ¿Por qué razón? Por la misma, porque Dios tampoco te exige. Ahora, si nosotros como grandes le pedimos mucho a Dios, Dios sí nos exige. Pero, por lo general, la gente son de pedir, 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 pero para nada se exigen. Ni le permite a Dios que le exija un poco más. Terminaremos, amado hermano o hermana, alejando a nuestros hijos de la obra de Dios si nos ponemos a exigir, a ser un comandante en el hogar. Por supuesto que sí. No tratemos a nuestros hijos como nuestra pertenencia. Tratemos a nuestros hijos más bien como la pertenencia de aquel que los compró, el Señor Jesucristo. Muchas veces nosotros los padres, ¿sí? Muchas veces los padres tienen más paciencia y más tolerancia con la gente de la congregación o los líderes. Tienen más paciencia, más tolerancia con la gente, los hermanos, las hermanitas de la congregación. O sea, ajeno a su núcleo familiar. Y le explican una vez y le explican 2 veces y son capaces de incluso de ir a la casa, de llamar y de ir cómo vas con la lectura, qué bueno, y alientan, ¿sí? Lo hacen de esa manera. Pero cuando un hijo o una hija viene y te dice, papá, mamá, no entiendo tal cosa, y le decís, bueno, vení que te explico, y de repente comenzaste bien, pero terminaste gritándole, o terminaste diciendo, qué burro que sos, ¿cómo no va a entender esta parte?
está todo tan claro y vos no entendés. ¿Sabe lo que dice la Biblia, varón de Dios, mujer de Dios? Lo dice en Timoteo, primera de Timoteo capítulo 3. Dice que primeramente debemos ser sacerdotes en nuestro hogar, ¿sí? Encaminar y tener bien nuestros hijos, la familia primeramente, y luego servir en la obra de Dios. Porque aquel que no está capacitado para llevar su familia adelante, dice Timoteo, Pablo a Timoteo, ¿cómo podrá llevar la obra de Dios? Y muchos hacen lo contrario. Primero paciencia en la iglesia, primero paciencia con las hermanas, con los hermanos, y le tienen más paciencia a la gente ya incluso crecida supuestamente en el camino del Señor, hermanos y hermanas que son crecidos supuestamente, le tienen más paciencia o le tenemos más paciencia, ¿sí?, a ellos que a nuestros propios hijos. Y esto no se trata de esto. Esto no es así, perdón, no es así. Dios nos manda que tengamos paciencia y tolerancia con la gente de nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestra esposa. Y después sí poder servir a Dios bajo esa misma paciencia. ¿Es necesario que alentemos a nuestros hijos cada día a llegar a la oración? Sí, por supuesto, es lindo alentarlos. ¿Es necesario que el hijo, de vez en cuando, la hija que sirve en el ministerio, ayune? Por supuesto que sí. Es lindo. Se va adaptando al ayuno. ¿Es necesario que el hijo o la hija que sirve en el camino del Señor, en la obra de Dios, lea la palabra? Por supuesto que sí. Pero esto no se hace bajo una exigencia, ¿sí? No se hace bajo una exigencia. Porque hay muchos padres que no oran, que no ayunan, que no leen la palabra y le quieren exigir a sus hijos algo que ellos no hacen. No nos debemos comportar como hipócritas, ¿sí?, queriendo exigir a nuestros hijos algo que nosotros no hacemos. Y aun si tú lo haces, oras, ayunas, lees la palabra, tienes vigilias a sola, aún así, si estás exigiendo a tu hijo, a tu hija, que lo haga, estás errado, estás fallando totalmente, ¿sí? Estás fallando. Porque Dios no te obliga a que lo haga. Lo haces cuando lo sentís incluso. Si Dios te tendría que obligar o me tendría que obligar, tendríamos que vivir de rodillas. Lo hacía el Señor Jesucristo de continuo. Iba a las oraciones, al encuentro con el Padre. Pero no lo hacemos así. ¿Le damos un tiempo a Dios? Sí, le damos un tiempo a Dios. Y si lo haces, analiza este asunto que estoy diciendo. Analízalo, porque a lo mejor tu hijo o tu hija anda triste, ya no quiere ir a la congregación, no se quiere juntar con los jóvenes, porque en la casa no es bien tratado, en la casa no es comprendido, en la casa se hace lo contrario y le exigen a esa criatura que haga algo que aún los padres no lo hacen. La Biblia en San Mateo capítulo 19, versículo 14, el Señor Jesús dijo de esta manera: Pero Jesús dijo: Dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis. Y una de las cosas que hacen los padres es impedir que los niños lleguen a la obra de Dios, al camino del Señor. Impiden. ¿Por qué razón? Porque hay un error muy, ¿cómo lo digo? Es un grave error que cometen los padres. Y el niño se equivocó, falló, no colaboró, o el castigo que le quieren dar, y le dicen: no vas a ir a la oración. No, así no vas a ir al ensayo. No, así no vas a participar la próxima reunión con los jóvenes. No, así no vas a ir no sé, los jóvenes se reúnen
a jugar la pelota o cosas que hagan en tu congregación. Acá en mi congregación lo hacen, ¿no? No, estás castigado, completamente castigado por su error, porque se equivocó el niño, porque contestó a la madre, porque contestó al padre, porque no hizo la cama, por el error que sea, ¿sí? Que hay cosas que son pecado y hay cosas que no son pecado. Por ejemplo, no hacer la cama no es un pecado. Contestar a la madre, sí, es un pecado, porque el Padre, nuestro Señor, nos dice que debemos honrarlos. En uno de los mandamientos, en el Éxodo 20. Entonces, no puedes castigar tú como padre o como madre a tu hijo, no lo castigue, evitando de que vaya a la congregación, evitando de que vaya a la oración, evitando de que se junte con los jóvenes, porque es el mejor lugar donde pueda estar. La obra de Dios es el mejor lugar. Ese no es un buen castigo. El Señor hoy te dice, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impida. Busquemos, como padres maduros que tenemos que ser, busquemos otro tipo de castigo, ¿sí? Quítale el teléfono, de repente le sacás lo que es la Play, si tiene Play, o no lo dejas mirar tele. Quítalo aquello que le pueda llegar a molestar, a doler, pero no le impidas a tu hijo, hermana, hermano, padre, madre, no le impidas que vaya a la congregación como un castigo que tú le estás dando, porque esa mente va a ser transformada. Y no es un castigo ir a la congregación, no es un castigo juntarse con los jóvenes, no tiene que ser un castigo, eso tiene que ser algo bueno para ellos, algo lindo. La casa de Dios es algo lindo, crecer en Cristo es algo hermoso. Por eso dice, y de grande no se alejará, dice el proverbio. ¿Sabe por qué? Porque incluso a ti te ha pasado. Seguramente cuando hablo con varias personas me dicen, sí, yo iba a la escuelita. Sí, me acuerdo. Tomábamos el té, pero nunca más fui a la iglesia. Y tiene 20, 30, 40 años. Y ya pasaron 20 años, 30 años. Iba cuando tenía 6, 7 años a la escuelita. Y no se olvidó más. No se olvidó más. Fíjese usted, hermano, qué importante es no impedirle a los niños que lleguen al camino del Señor. Es muy importante. Porque ese niño volverá a los brazos de su Padre Celestial. Así que hagamos las cosas bien, reflexionemos sobre este asunto, dejemos a los niños que también se equivoquen, porque tú también te equivocas. Dejemos a los niños, sí, que están siendo, en este tiempo los niños están siendo muy perseguidos. Hay muchísimas cosas en este mundo, más que lo que tú y yo pudimos haber vivido. Un teléfono es algo, una trampa, un lazo en las manos de un niño, es un lazo de parte del enemigo. Lo pueden usar bien y lo pueden usar mal, ¿verdad? Así que solamente tenemos que tener cuidado y no castigar con impedirle que vayan a la obra del Señor. No castigar aún mal con cintos o con la mano. Más bien seamos prudentes y corrijamos a nuestros hijos con una varita o algo de eso, pero yo personalmente pienso, que no hay nada mejor, hermano, nada mejor que aconsejar a tus hijos con palabras, aconsejarlos, no lastimarlos, no lastimarlos con tus palabras, no lastimarlos con un cinto, no lastimarlos con tus manos, no lastimarlos con una varita. Las palabras tuyas como padre o madre que sos lo harán sentir confiado y no te decepcionan a ti cuando hacen las cosas mal. Decepcionaron al Señor y no fallaron contra ti, ni pecaron contra ti, sino que fallaron y pecaron al Señor, contra el Señor. Salmo 51 dice David, contra ti, solo contra ti he pecado. A nosotros solamente nos queda como padres tener paciencia, tolerancia e instruirlo, pero con amor, no con golpes, no con palabras que golpean los corazones de los hijos.
Enfoquémonos en este asunto. Voy 20 minutos. Enfoquémonos en este asunto, ¿sí? Tu hijo no es tuyo. Tu hijo no es tuyo. Tu hijo le pertenece a Dios. Trata a tu hijo, trata a tu hija como un hijo de Dios, como un siervo de Dios, como una sierva de Dios. Y si tú comienzas a ver de que Él no te pertenece a ti y que Dios solo te lo ha dado para que lo cuides y que lo instruyas con amor, te darás cuenta que tendrás que comenzar a tener más paciencia y tolerancia y no lastimar, no herir. Recordemos que un corazón sano sirve con alegría y con gozo al Señor. Dios te bendiga, papá. Dios te bendiga, mamá. Toma este consejo que te doy. Yo sé que si te has equivocado, bueno, de los errores se aprende, ¿sí? De nuestros errores aprendemos. El Señor te bendiga. Espero que puedas tomar este consejo.